Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos en este hermosísimo miércoles. Como ya saben, es uno de estos espacios que no queremos dejar morir. Es un espacio hermosísimo en el cual nos reunimos en una conversación tranquila, con cafecito, matcha, agua, mate, lo que decidan ustedes tomar. Y nos sentamos a conversar y nos sentamos a oír historias. Historias que son importantes. ¿Por qué? Porque no estaríamos acá si estas historias no llegaran a alguna fibra muy profunda de nosotros. Estamos conversando con otros consultores en bioexistencia consciente y les preguntamos el por qué se han sentido atraídos a ciertas profesiones o a ciertas actividades creativas, ya que sabemos que de forma inconsciente todo aquello que nos atrae está buscando reparar algo en nuestra historia. Es un pulso inconsciente que nos está acercando a buscarle una solución a algo que pudo haber quedado inconcluso. En otros casos, estamos haciéndolo porque nos ha dado vida en el pasado, a nuestros antepasados les ha dado vida. Entonces, estamos sentándonos aquí para conversar y entender un poquito más acerca de nosotros. Hola Luis, como siempre, gracias por estar acá. Ya se acaba de unir nuestra invitada. Quiero contarles que nuestra invitada del día de hoy es una invitada muy especial. Ella es consultora en bioexistencia consciente y tiene un emprendimiento hermosísimo de alimentación consciente que aparte resuena un montón conmigo. Estuvimos en conversaciones y finalmente aceptó venir a contar su historia, compartir con nosotros todas estas cosas bellas. Estamos las dos súper emocionadas por este vivo y ella es María Florencia Senestro y ya le estoy dando aquí entrada para que cuente de esta creación en su vida de la alimentación consciente. Vamos a ver. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Tú me oyes bien a mí? Entonces me saco el auricular porque antes escuchaba con el auricular, pero si estamos así, seguimos así. Sí, no hay problema. Yo es que tengo, como no estoy en el lugar donde siempre tengo grabación, no tengo todos los stands y no me puedo Bien, poner los micrófonos y todo lo que usualmente uso. Pero bueno, aquí me improvisamos encanta. súper bien. Sí, sí, me encanta. Ay, qué nervios. No, estoy como con mucha energía, emoción, agradecimiento. Al toque te dije que sí. Lo primero que pregunté fue, ¿qué tengo para decir? Eso fue lo primero que me vino al cuerpo y al alma, ¿no? Así que acá estamos, Ay, acá qué hermoso. estoy. Me encanta que hayas aceptado la invitación, aparte que era lo que estaba diciendo ahorita en la introducción, y es que este tema es un tema súper importante para mí también, en un momento muy como poderoso en mi vida, que fue cuando mi hija empezó a mostrar su síntoma, me acerqué muchísimo a lo que es esta alimentación consciente, a la alimentación saludable, bueno, entonces, siempre que recibo a alguna persona que viene por ese tema, me toca profundamente. Entonces, bueno, María Florencia, este es tu espacio, este es tu escenario para que compartas con nosotros un poquito de lo que ha sido tu historia, cómo te sentiste atraída hacia la cocina inicialmente, luego hacia la alimentación consciente y bueno, cuéntanos por favor todo lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, Juanita, sos una dulce. Primero contarles que hoy te puedo decir que lo siento mi marca. Al principio lo sentí un emprendimiento y fue creciendo, así como cuando nos imaginamos, cerramos los ojos y ponemos en un bowl harina, azúcar, leche, simbólicamente, ¿no? Lo que uno vaya a poner para elaborar un producto. Eso fue lo que se va gestando en mi vida desde los 9, 10 años que empecé a sentirme en conexión con la cocina, principalmente con la pastelería. Yo llegaba del colegio y después del almuerzo limpiaba toda la cocina, le decía a mi mamá que ella descanse un rato y aprovechaba los días que mi abuela materna nos venía a visitar y le preparaba algo rico para la merienda. Mi abuela disfrutaba con mucho placer cada elaboración que yo hacía y eso me generaba una conexión hermosa con ella que sigue hasta el día de hoy.
Ahí empecé con el tema ya de sentirme identificada conmigo misma y con mi esencia. Yo creo que no somos lo que hacemos, sino lo que tenemos en esencia. Y lo que vamos haciendo en este camino va teniendo un disfrute a lo largo del tiempo. Hay personas que quizás a los, no sé, 15, 18 años ya saben, ¿no?, a qué se van a dedicar. Pero yo con el tiempo me fui construyendo humanamente. Por eso Humano Puente es como una estación primordial en mi vida. Yo voy y vengo en los tiempos, en esto que vos, yo te estuve escuchando en varios vivos, ya de antes de la invitación, y me costaba como organizar un poco como cronológicamente, ¿no? Y aparte porque soy un poco rebelde. Pero voy a tratar de ir un poco que tenga conexión, pero muchas veces me sentía de chica no involucrada con el resto, me costaba mucho, ¿no? Me conectaba mucho con la naturaleza, con los animales. De hecho, Archie es un animal que simboliza un gato que estuvo durante años en mi casa materna, y ese gato me acompañó durante muchísimos años de vida y falleció de viejito. Y yo a él lo miraba en mis ojos y le decía, ¿qué conexión hay con vos? ¿Quién hay adentro de ese cuerpito? ¿No? Ese cuerpito Archie es el que me acompaña en esta marca. Esta marca que es una A que simboliza estar entre el cielo y la tierra, y en ese eje estoy yo, uniéndome todo el tiempo en esos dos planos. Y volviendo para atrás, cada vez que elaboraba, que hacía un producto de pastelería, alguna torta, para disfrutar con mi abuela, para todos, pero inconscientemente era para ella. Y sigue siendo esa conexión. Yo a veces me voy a acostar y me siento mi abuela, y digo, qué conexión tan fuerte hay, y qué maravilloso que todavía no lo descubrí. Eso es lo maravilloso de las consultas, ¿no? De ir sanando paso a paso, y al tiempo en el que estamos preparados. La cocina me gustó siempre, principalmente lo dulce. Pasan los años, termino el secundario, estudio comunicación social, empiezo a trabajar en esta área, pero yo me seguía identificando con los pasteles y el horno, y miraba recetas, pero siempre pensando que no era una profesión, que era un hobby, porque también era lo que me decían, ¿no? Y eso también lo estoy trabajando, escucharse uno internamente qué es lo que te mueve, qué es lo que te conmueve para hacer en la vida. O simplemente si estoy siguiendo un patrón de algo que no se resolvió en algún momento, como la película Coco, ¿no? Que es el tema que elegí para presentarnos y estar juntas en esta reunión tan hermosa, en el cual Coco viaja a un pasado, y él cree que quiere ser músico, pero en verdad es un deseo de un abuelo, de un tatarabuelo que quedó ahí trunco, y que a él le late fuerte esa necesidad de resolverlo. En mi familia hubo mucha historia de hambre, sobre todo de la parte paterna, ¿no? Entonces también va esa unión, de alguna forma, sanando a través de la cocina. Fue mutando con los años la pastelería, una pastelería clásica, pero en un momento de mi vida, en el cual Sofía ya tenía 3 años, casi 4, empecé a sentir que de la forma que estaba caminando no era la más sana, no porque consumía, no sé, algunos alimentos que me hicieran mal, pero no tenía un orden alimenticio, no tenía una conexión y ninguna coherencia con la alimentación, ¿no? Desayunaba porque había que desayunar, y muchas veces los que estamos en cocina perdemos esa conexión de lo importante que es nutrirnos para poder trabajar, ¿no? Y como una máquina vas trabajando, vas haciendo cosas, y después estás tan cansado que no te queda ese tiempo de descanso, y menos de recuperarte energéticamente para el siguiente día. Sí, totalmente. Mi gran motor, un poco como decís vos, Juanita, que nombraste a tu hija, fue Sofía. Ella fue mi salvavidas, en el que inconscientemente me fue diciendo, ma, te vas a chocar si seguís así. Y fue duro, fue muy duro, y un día, terminando de cocinar, me empecé a sentir mal. No sabía lo que me estaba pasando, pero sí tenía palpitaciones, mareos,
una madrugada me despertó un mareo muy fuerte y ahí dije, acá está pasando algo. No sabía qué era lo que pasaba. Ujú. Sin embargo, sentí que alguien me dijo, tenés que ir al médico. Voy al médico, voy al clínico y me dice, te tenés que hacer un chequeo porque quizás puede ser que tengas algo en la vesícula. Me hago el estudio en la vesícula, sale una piedra en la vesícula, pero luego de eso me comunican que tenía un nódulo en el riñón derecho. Al mes y medio me hicieron la cirugía de corte, me sacaron el riñón. Cuando la médica uróloga, mirá cómo son las conexiones, porque yo soy de Buenos Aires, vivo en Comodoro Rivadavia, viajo a Buenos Aires, yo busqué la clínica exacta, la que me iba a curar, que me iba a sanar, sin saber si eso iba a suceder, ¿no? Porque hay algo más grande. Pero pidiendo, por favor, implorando que de mi parte iba a hacer todo lo posible para que eso suceda, porque esa fue mi primera llave, mi primer síntoma, así como una cachetada, que el día de mi cumpleaños me dan la noticia de que tengo un nódulo en el riñón y que había que operar. Cuando salgo de la cirugía, todo perfecto, realmente muy bien, bueno, había que recuperarse emocionalmente. En el día de hoy solamente tengo que tener cuidado con la toma de agua y alimentación con sal, o sea, de no agregar sal a las comidas, con lo cual en mi niñez yo le ponía sal a todo, después probaba Sí, si era rico, sí, pero sí. primero ponía sal. Y ahí supe que mi papá tuvo una historia de riñón, supe que mi abuelo también había tenido un tema, no de riñón, pero sí de hígado, y era la persona que más había sufrido el hambre en su niñez. Mm, Entonces ahí comencé a preguntarme, wow, sané, estoy sanando. Me acuerdo que en la clínica me dijo la urologa, vos ya clínicamente estás sana. Entonces me pregunté qué paso tengo que hacer para sanarme, para seguir sanando, porque era una responsabilidad muy grande el que Dios me había otorgado, o yo misma, ¿no? Me había otorgado en el sentido de decir, con esto tengo que hacer algo. No puedo quedar así, simplemente tomo agua, no como con sal y acá termina todo. Ahí sentí que empezaba todo y que era un nuevo renacer. Por eso yo en uno de los perfiles en un perfil de la página, escribí esto de renacer en la misma vida, ¿no? Que obviamente no lo inventé, sino lo leí en un vivo que hizo Pablo más muy identificada, y nos pasa a todos, no soy la única que va como mutando y cambiando. Pero así fue cambiando la pastelería. Hoy la pastelería es eh, una pastelería que fusiona alimentos de trigo orgánico, integrales, de almendras, con distintos tipos de azúcares, para que tengamos un equilibrio y una armonía. Sigo estudiando, sigo perfeccionándome, pero entendí que la gran llave fue el síntoma, fue preguntarme a mí misma, de esta forma no quiero seguir. Tampoco sabía de qué forma tenía que encontrarle la solución, ¿no? Porque no sabía para qué lado salir o qué hacer. Pero fui encontrando a las personas que me fueron conectando, que me fueron guiando, mi mamá, mi papá, toda mi familia, y Sofía, ¿no? Siempre con un ojo miraba para el lado de ella y decía, yo tengo que estar bien. claro. Y después comprendí a través de la bioexistencia consciente que en realidad uno tiene que estar bien para uno primero, porque ¿qué le puedo dar a ella si yo no estoy bien? Claro. Como en los aviones, te tienes que poner la máscara para respirar tú primero y luego se la pones a ella. Exacto, tal cual, tal cual. Y siempre Bueno, uno hace para otro, ¿no? Así que así fue como un poco mutando y sigue en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, digo, ay, le voy a contar a Juanita, decir que estamos lejos. Hice una receta nueva y me encantó porque me llevó mucho tiempo buscarle la vuelta, encontrarle el cómo, la forma. Y creo que nada, como ya sabemos, nada es casual. Eh, Esta pregunta de qué tengo para decir, qué puedo aportar, me lo venía preguntando todo el tiempo, porque realmente creo que es una responsabilidad el sanar, y en esto de las redes, que uno prende la cámara y habla, ¿no? El qué va a decir, me parece que es
importante, y por otro lado que se entienda. Eh, Así que, bueno, para mí hoy es un día muy especial compartirlo con vos. Qué lindo, María Florencia, así es. Y mira, finalmente las personas que van a ver este vivo, y lo estaba diciendo al comienzo, están aquí porque tienen que oír parte de tu historia. Acá saludamos a Lore que nos está acompañando, a Juan Manuel que también tuvo o tuve yo el honor de compartir escenario con él acá para que él contara su historia y también ha sido llamado por el tema de la pastelería. Entonces acá están, por supuesto, pedacitos de mi historia también conversando. Y si estaría bien contigo, quiero como desminuzar un poquito esto que nos contaste a grandes rasgos, para ir como preguntándote cositas y tú contestas lo que te sientas cómoda contestando, pero primero gracias por contarnos esta historia, que es súper, súper, súper interesante, súper bonita para nosotros. Me cuentas que inicialmente tú te sentiste muy atraída por esta parte de la pastelería gracias a tu abuela, que tú llegabas a hacerle meriendas a tu abuela y tenían que ser dulces y a ti te llamaba mucho la atención. Esta abuela con la que sientes que tienes una conexión tan grande, ¿has podido ver durante sesiones de dónde viene esa conexión? Digamos, ¿son dobles por algún motivo o como dijiste, no sabes, no has descubierto muy bien eso a profundidad? Todavía no llegamos digamos, a trabajar con los ancestros y demás. Mi consultora es Valeria Sosa Baldar, todavía no hemos llegado. En la última consulta le pasé, por ejemplo, los datos de mi abuela, su fecha de nacimiento y la conexión como datos, pero que todavía no se lo pude compartir porque, bueno, ella me lo irá diciendo. Claro. Pero fui comprendiendo que, bueno, primero toda esta conexión que tenemos con nuestra abuela materna. Te cuento que yo me recibí, digo, o sea, hice la apertura 1 y 2 en marzo, o sea, soy como recontra nueva en todo este mundo maravilloso que todavía estoy como comprendiendo y lo voy mechando con mi pastelería, ¿no? Hasta que también después va a tener su propio fruto. No digo por separado, pero sí no está siendo simultáneo. Sí, la conexión con ella fue un poco sintiendo este vivo con vos, en el sentido de decir, ¿qué fue lo que a mí me conectó con la pastelería? Y claro, no me sentía, como te decía muchas veces, identificada con los grupos, o era muy sensible a los temas, por ejemplo, no me gustaba que la gente o los mismos chicos se trataran mal, hagan burlas, es decir, a mí no me sucedía nada de todo eso, pero yo lo veía en el entorno y lo sufría, realmente me ponía mal y me hacía mal. Y yo le decía a mi mamá que lo que yo quería era estar donde estaba, que era feliz estando en el cielo y era libre, y siempre le decía todo el tiempo eso, pobre mi mamá, ¿no? Medio como que se asustaba. Primero que fui una bebé que nació a los 6 meses. Okay. Previo a eso, embarazo de riesgo. Mi mamá ya había perdido un bebé de 4 meses y me imaginaste, y encima yo le decía todo el tiempo que me quería ir, que quería estar en otro lado, porque me sentía más en conexión. Bueno, pobre mamá. Pero más allá de eso, en la pastelería me sentía eh, que era yo. No tenía que preguntarme nada, no tenía que estar haciendo algo para la aprobación del otro, ¿no? Sino que lo hacía con un placer para mí y me generaba mucha intriga cómo poder mezclar ingredientes y que, bueno, y que salga, que se obtenga un resultado. Empecé a comprender que el tiempo es fundamental, el tiempo de elaboración, el tiempo de uno, de poder estar tranquilo, dedicarse ese tiempo, ¿no? Que hoy el tiempo pareciera que necesitamos comprarlo porque no nos alcanza el día. Esos fueron como los primeros pilares que empecé a sentir como parte mía y Ok. me fue ayudando y me fue acompañando hasta el día de hoy, ¿no? La cocina, de hecho te estoy hablando acá en mi cocina, tengo toda mi cocina de fondo y es mi lugar, es mi espacio. Acá atrás tengo un rompecabezas que hizo Sofi, que ella mientras hace su tarea, mientras yo estoy elaborando. Eh, y es mi útero, ¿no? Es el útero que vengo a trabajar también, que no tengo físicamente en este momento, pero
sé que simboliza mucho. Claro, ok. Entonces tú estudias comunicación después. ¿En qué Sí. momento dices, bueno, ya, no voy a ejercer en comunicación, o mejor dicho, voy a usar las herramientas que aprendí en comunicación, pero para promocionar mi emprendimiento? ¿En qué momento de tu vida dices tú, esto es lo que yo quiero hacer? Y la pasaba mal, porque trabajando en comunicación, al menos en ese momento, se hacían las notas y bueno, se subían y se comentaban por escrito y por cámara. Es decir, era un canal zonal, yo soy de Buenos Aires, y se hacía en un canal zonal muy bonito, todo muy preparado, pero claro, ¿cuál era lo novedoso? Que cuanto más trágica era la noticia, más impactante era lo vendible. Imagínate yo cómo volvía a mi casa, volvía mal, triste, angustiada, y conseguía unas notas excelentes, pero porque generaba una conexión y un vínculo con la persona que iba a entrevistar. Entonces, claro, ellos se abrían, me contaban sus cosas, excelente, pero claro, después empecé a ver que era un negocio del cual yo no me sentía parte. Y ahí dije, no, yo quiero estudiar pastelería, creo que lo vi en un cartel, me parece, viajando al centro, y dije, no, voy a estudiar esto que es lo que quiero estudiar. Obviamente en mi casa me dijeron, no, ¿te parece? Estás re bien donde estás, trabajas pocas horas, eh, pero ¿por qué pastelería? Otra vez con eso, porque yo estaba ya en mis 10 años que quería estudiar pastelería. Eh, y ahí dije, basta, lo voy a estudiar, total me lo voy a pagar yo misma con mis trabajos, y bueno, fue lo que hice, y no me arrepiento para nada. Fue como y sigue siendo como mi entrada de puerta al ser, ¿no? Y también es lo que me va acompañando en este crecimiento y en esta evolución. Que la comida sea una conexión, Juanita, que si vos pruebas algo, te lleva a tu niñez. Vos quizás comés algo y te recuerda a tus abuelos, a tus tíos, y eso es maravilloso porque es algo que llevas con uno. Y eso me parece hermoso. Esa es mi gran misión en este momento, ¿no? A través de la bioexistencia, cómo se van uniendo y que nada está separado. Que si yo como en conciencia, que si como en un buen descanso, que si me tomo el tiempo para el desayuno, que lo voy sintiendo distinto y seguramente quien lo vaya a consumir o no, se pueda sentir identificado con eso, ¿no? Más allá del producto, que simbolice algo lo que vas a comer y lo que vas a disfrutar, que está pensado para el otro. Algo que hago es, cuando voy a cocinar y que voy a poner en el horno, le hago un símbolo y pido protección, que ese alimento salga no solo esponjoso y hermoso, sino que le caiga bien a la persona, que le guste, que le solucione su día, que lo pueda compartir con sus hijos. Y mi gran motor es Sofía, una Ay, niña que come de todo, ¿no? Y bueno, hay que mechar con lo saludable y ahí está así es, sí, me siento completamente identificada con este tema de que tratamos de darles cosas que sigan siendo cosas que los nutran de forma saludable, pero que igual también les dé gusto comer, porque no es solamente un tipo de comida que no va a ser atractivo para ellos en especial. Y eso nos inspira más. algo que Em, yo digo, perdón que te corte, Juanita, que me acordé de algo. Algo que yo le digo, por ejemplo, a Sofi es, ella tiene 7 años. ¿Tu hija cuánto tiene? ¿7, 8 o un poquito más? 8. Bueno, están ahí medio juntitas. Yo lo que le digo a ella, por ejemplo, es, cuando vos seas más grande, vos vas a elegir qué querés comer. Lo importante es que vos estés informada, que vos sepas lo que vas a comer. Vos podés comer de todo. Hace poco le hicimos un estudio con una gastroenteróloga porque estaba con algunos inconvenientes. Resultó ser nada, pero nada. Y la pasó mal más de 10 días. Yo empecé a preguntarme, ¿esto no será que viene de acá, que viene de allá? Pero dije, bueno, vamos al médico, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en paralelo a, bueno, como yo también estoy haciendo movimientos, por ende, ella los movimientos también los está sintiendo y los cimbronazos.
Sí, Pero algo que le digo a ella es que vos sepas lo que vas a comer. Eso es fundamental. Después vos elegís. Mi mamá, por ejemplo, me decía, no le pongas sal a la comida porque ya está bien. Y se enojaba, claro, se enojaba porque, bueno, no me explicaba mucho. Entonces yo trato de explicarle a ella, mira, yo me tengo que cuidar por un tema de salud. Yo no digo que vos no le pongas sal a la comida, pero si hoy comiste algo muy dulce, mañana regulalo, acompañalo con fruta, acompañalo con verdura. Entonces, de esta forma ella lo va captando, lo va sintiendo y después sola va a decidir. claro. Entonces, yo creo que por ahí voy, ¿no? Por ese lado. También, ¿de qué forma lo comunico, no? Porque si yo se lo digo mal, probablemente no lo capte, no lo escuche y no lo vaya a hacer. Entonces, pero es todos los días. Es una escuela de todos los días. A veces preparamos, hacemos preparaciones juntas, y hay otras, con el pan no logro que coma un pan, suponte integral, o de centeno, o de arroz, no lo logro. Solamente si le hago el pan blanco, casero, lo come. Pero me dice, no, más gracias, en algún momento lo voy a comer, pero no, por ahora no. Entonces, bueno, digo, bueno, no voy a insistir, pero en algún momento más adelante sí. Entonces trato de hablarle y de explicarle que básicamente esto, que ella sepa que su cuerpo es su motor, que si no lo cuida no se lo va a cuidar nadie. Entonces, que es un tesoro y que lo tenemos que atesorar, cuidar y valorarlo. Yo le agradezco todos los días de mi vida a mi cuerpo, por acompañarme, por darme valor, por ser fuerte, por ser simple y por estar en todo momento, ¿no? En esos momentos que uno siente que vas como a alargar a la toalla, ¿no? Y decís, bueno, no, no porque esta elección es mía, es propia, y, y además sanando uno, sano a mis abuelos, a mi papá es diabético, Mm. y, y bueno, él se tiene que cuidar, entonces de algún modo es como eh, cuidarme, lo voy cuidando a él también. Entonces es lo que yo trato de transmitirle a Sofi desde mi sencillez y desde mi experiencia, ¿no? Porque uno habla de lo que vive, eh, de lo que uno vive y de lo que uno vibra. Entonces, eh, hoy me levanté muy temprano para hacer esta preparación, para poder estar juntas después, y yo digo, qué lindo el encuentro, porque para mí es un regalazo. Más allá de las personas que se conecten, que lo vean después, pero para mí me queda un regalo inmenso. Y con vos siento una conexión rara porque mi hermano, mi único hermano, somos cuatro, dos no nacidos, mi hermano que vive en México, y te escucho tu vocecita, tu tonalidad, si bien no sos mexicana, pero te siento como una unión ahí, ¿no? Ay, Entonces siento como que en parte estoy hablando con él. Entonces, por ahí un poco la emoción. qué hermoso, gracias. Y fíjate qué lindo lo que estabas diciendo ahorita que me quedó sonando mucho y es esto de que tu papá es diabético y Sí. como tú ahora te dedicas a hacer principalmente temas de pastelería saludable, ¿no? Es como un poco alimentar a través de ese dulce a papá con alimentos que no le vayan a sentar mal, como una reparación inconsciente que estás haciendo ahí con él también. Exacto, sí. Y además lo dulce, yo me preguntaba porque comía mucho dulce. Cuando en mi adolescencia siempre fui muy delgada, pero comía mucho dulce y me preguntaba por qué tenía esa necesidad de como saciar ese placer, ¿no? Que me generaba un placer. Bueno, todavía no lo sé como en historia, pero sí en sentir. Yo creo que la observación y la intuición es mi gran herramienta también. Esto de sentir y percibir, así como cuando cocino algo, yo tengo un horno que me suena, ¿no? Cuando ya está listo, ni lo necesito que suene, porque lo voy a ver y ya está. Entonces, esa percepción y esa intuición también es un poco la que me va guiando, ¿no? La que me va acompañando. Y hace unos días viajamos a Buenos Aires, donde estuvimos con mi papá y mi mamá, y bueno, yo lo miraba a mi papá con mucha ternura, con mucho amor,
Y él se cuida poco, muy poco, ¿no? Entonces le digo, mi papá también tiene un tema de riñón, que a él no le funciona, a mí directamente me lo sacaron, eh, y bueno, y no toma agua, se cuida muy poco, hay momentos que se cuida más, otros momentos que se cuida menos, pero la tranquilidad de que todos los movimientos que estoy haciendo, sé que en él va repercutiendo, lo va sintiendo, o al menos lo hago con toda la intención del mundo. Entonces, cada vez que llega una persona a la cocina y me dice que se tiene que cuidar, o que simplemente le encanta lo dulce, pero que se quiere cuidar y no salirse mucho de la dieta, siento que es un granito y un aporte de arena, una semilla que va a sembrar en algún momento. Entonces, ese es mi motor. Qué hermoso, qué lindo, Florencia, muchas gracias. Mira, esto que me decías de lo de los hijos también me siento súper identificada por el hecho de que no es solo darles las herramientas y que ellos entiendan que el cuerpo es una herramienta maravillosa porque finalmente nosotros estamos en una realidad que es 3D y el mecanismo que nosotros tenemos para experimentarnos a nosotros mismos en esta realidad es nuestro cuerpo. Entonces, qué importante que es tratar de ayudarlo, sino que también tu hija está aprendiendo de tu ejemplo. Y mira el gran ejemplo que le estás dando tú de todas formas, ¿no? Y eso es otro mensaje de pronto para aquellos padres que de pronto no saben cómo guiar a sus hijos a comer de una manera más saludable. Sí, la educación es súper importante, pero también lo que estemos haciendo nosotros es algo que ellos van a estar mirando completamente y replicando todo el tiempo también. Entonces, Exacto, que ellos observan todo el tiempo. El tema es que el movimiento no lo tenemos que hacer desde la palabra, sino desde la acción o en conjunto, ¿no? Yo comprendí eso, que de la forma, yo tenía 75 kilos, hoy tengo 50. Pasaron 3 años, ¿no? Las cirugías también dieron un cimbronazo en el cuerpo que ahora lo tengo que fortalecer, es decir, que el cuerpo esté más fuerte. Está fuerte energéticamente, pero desde la parte de musculación lo tengo que fortalecer. Pero digamos, también siendo coherente con esta acción que, que fue generando todo un desequilibrio y una armonización al mismo tiempo. Y no le puedo decir a ella lo que yo no hago, ¿no? Y a veces nos pasa eso, que decimos, no uses tanto el celular, o no hagas tal cosa, y uno, ¿no? Se da vuelta y se mira, y bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo? Entonces es todo el tiempo, por eso para mí, estar en coherencia y y a veces me voy para cualquier lado y vuelvo, ¿no? Digo, bueno, no, vuelvo, le explico, le cuento, le digo, mamá se equivoca, yo me equivoco, creo que a veces lo que te digo se entiende y no te lo digo bien, entonces volvamos de nuevo, porque estamos juntas y estamos caminando, y vos me elegiste y yo te elegí, entonces desde esa unión vamos de nuevo, ¿no? claro, Arrancamos nuevamente. Pero comprendí que si yo no hacía ese movimiento, tampoco podía darle a ella, no sé si un modelo, pero al menos intentarlo. Al menos intentarlo. Mi abuelo, por ejemplo, paterno, en un momento de su vida, él se abandonó. ujú, Dice que la boca es fundamental, la boca donde nosotros justamente procesamos los alimentos. Mi abuelo paterno, él tenía una boca impecable, bellísima, yo no lo llegué a conocer. No, ya nos vamos a encontrar en Reorixien, pero no lo conocí físicamente. Y después cuando tiene el problema de hígado, al poco tiempo, él le dice a mi papá, yo acá planto bandera, me voy a morir en tal mes, y así fue. Mi papá también se abandonó con esto de su diabetes, y es como que se abandona y vuelve, ¿no? Es como el ave fénix todo el tiempo. Y por ejemplo, yo en mi boca hoy fui al dentista por tercera vez y estoy con un tratamiento hace 3 meses. Mientras el dentista trabajaba, yo hoy pensaba y digo, ¿qué código hay tan profundo en la boca, en mi boca y del lado derecho, justo donde fue el riñón, que está como todavía ahí sanándose? Y cuando hoy el dentista me dijo, lo logramos, Flor, llegamos ya a otro nivel, dije, qué bueno, gracias, gracias por animarme. Lloro a veces cuando voy al dentista porque veo las estrellas y es un dentista maravilloso con sus manos mágicas, pero digo, si yo no hago ese movimiento de sanar, también es pensando en ella y pensando en mí. Y esto va de la mano igual con la cocina. Es
como está todo unido, es todo lo mismo. Exacto, no puede no estar unido. Es como algo que observamos en diferentes vivos cuando estamos de pronto sanando. Uno no tiene solamente un síntoma que viene a sanar en esta vida, sino que vienen varias cosas te van a sacar de vivir tu vida en paz. Pero cuando trabajas más de un síntoma y vas transitando esto, inclusive no lo trabajas porque cada proceso puede durar 2 años y medio, pero tú misma te pones a buscar dentro de ti qué puede estar trayéndote este otro síntoma que no estás trabajando en consulta, empiezas a darte cuenta de, bueno, si finalmente es otra faceta de la misma historia que estoy trabajando acá con este síntoma. Y todos los hilos están conectados. Entonces, este universo terminas tú creándolo con un mismo fin, pero con diferentes caminos que te pueden llevar al mismo fin. Y cuando pasa algo en un camino, el otro también termina moviéndose como una telaraña. Un hilo se mueve, el otro se mueve también. Entonces todos están conectados. No puede, no, sencillamente lo de los dientes, lo de la diabetes de papá, lo del problema de hígado del abuelo, lo de tu tema de riñón, no pueden estar desconectados. No, totalmente. El tema de territorio, ahorita, el tema de territorio es fundamental en mi historia, eh, porque en un momento de mi vida yo sentí que perdía todo, sentí que me quedaba sin nada y que me quedaba en la nada misma. Y el riñón fue, o sea, la semana, Hablándote totalmente. sí. Impresionante. Lo vi después, ¿no? Pero al sentirme en esa desolación tan grande, que quizás si yo se lo compartía a alguien me decía, pero ¿qué es? ¿Qué te estaba pasando? Si tenías esto, tenías lo otro, pero es algo muy profundo. Por eso es como destapar algo, ¿no? Yo siento que es como, o por ejemplo, yo me imagino mucho el tema del sembrado de la tierra, ¿no? Que cuando uno por ahí sale una hojita muy chiquitita y vos tirás de esa hojita y bueno, resulta que hay una maraña ahí abajo, entonces es como destapar todo el tiempo y que no vamos a dejar nunca de destapar, porque es todo el tiempo, pero lo lindo es que cada vez uno va evolucionando. Durante mucho tiempo en mi vida yo decía, bueno, ¿cuándo voy a tener la tranquilidad y no tener esta incertidumbre o esta preocupación? Y después, hoy, digo, no, porque voy logrando, hoy logré esto, mañana logré aquello, no lograr como objetivos, sino sentirme plena, sentirme en abundancia, sentirme tranquila, sentirme que estoy dando lo mejor de lo que puedo, lo mejor. Entonces, sin lugar a duda, el resultado va a ser súper positivo. Y eso ya me da tranquilidad, que antes, al ser tan ansiosa, nunca podía ver como el resultado. Claro. Y eso es lo maravilloso de Humano Puente. Cuando yo termino la cirugía, la primera, porque en menos de un año tuve otra, que fue el útero, 2 fibromas y un quiste en un ovario, todo ese combo, eh, me llega el video de Pablo Almazán de por qué enfermamos, pero para qué sanamos. Y ahí me rompió la cabeza. Yo dije, wow. Dije, justo lo que yo me vengo preguntando. Digo, claro, porque si yo sané, ¿qué hago con esto? No puedo no hacer nada. Bueno, y ahí empecé. Y ahí ¿En, empecé mi camino de consulta. Como consultante. en qué año llegaste a Humano Puente? Después de la cirugía, yo me operé en el 2023. O sea, el 2023 y el 2024, el año pasado. ¿Mm? Estamos en el 2025. Y hice bueno, la jornada, todos los pasos que se hacen, ¿no? La jornada, los videos siguientes. Y cuando me sentí lista, dije, bueno, voy a hacer las aperturas. Y feliz, muy feliz. Y ahora estoy acá. Creo, bueno, no sé, de pronto estuve yo contigo en tu apertura BEC, porque yo la hice, la volví a repetir hace poquito. Y puede ser, yo la hice en el marzo. Creo que sí, creo que estuvimos Sí. juntos. Entonces sí, sí, sí. Em, También fue maravilloso, fue maravilloso. Y dije, y cuando terminó la apertura digo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Bueno, no sé. hay muchísimo, por aquí sigues, hay muchísimas posibilidades para seguir, pero yo creo que tu camino te lo va a ir diciendo y te va a ir guiando, como, bueno,
hacia qué me siento de pronto un poco más atraída, los mismos clientes que empieces a recibir tú en consulta, si escoges recibir clientes en consulta, van a tener un patrón específico que puede irte guiando, porque es, por supuesto es tu historia, es todo lo que has estado sanando. Sí, sí. Em, Me contaste acá que viste temas de historia de hambre en la familia paterna. Estamos hablando de este mismo abuelo paterno que sufrió el hígado. El mismo. Sí, Ujú. el mismo. Él, por ejemplo, a mi abuelo lo enviaba a mi papá, que es el número más, o sea, es el hijo más chico de siete, lo mandaba a pedir comida a un frigorífico. Bueno, y mi papá se negaba, no quería, era chico, tenía frío, no le gustaba. Bueno, y mi abuelo no tenía ningún impedimento para trabajar, pero él trabajaba durante el día, pero en la noche o a las madrugadas, mejor dicho, lo mandaba mi papá y tenían mucho recelo con mi papá. Tanto su papá con su mamá, ¿no? Una historia ahí muy, no sé si oscura la palabra, pero muy dura para mi papá. Entonces hoy yo lo veo que él ha sido tan bondadoso, tan generoso, con un carácter muy fuerte, y es doble de mi abuela materna. Ahora me estoy dando cuenta de eso, no me había dado cuenta. Es doble de mi abuela materna, con la cual yo tengo una gran conexión. Eh, y hoy yo puedo comprenderlo y verlo que él hizo lo mejor que pudo, con las herramientas que pudo. Imagínate, si con las herramientas que yo tengo, que son un montón, recién estoy asomando así un poquito como cuando se rompe el cascarón, ¿no? Y uno sale al nacimiento, ¿qué le puedo exigir a mi papá? Que en otra época, con otros padres, donde yo tuve unos padres maravillosos, hermosos los dos, una mamá muy dulce, un papá muy rígido, como, ¿no? Con poca dulzura, ¿no? Pero estando ahí presente y dando todo por su hija. Me re perdí con lo que te estaba contando, pero con el tema de la comida, por ejemplo, a mi papá que lo mandaban al frigorífico, a mí no me gusta la carne. Yo la No. evito por todos los medios. No soy vegetariana, pero si me das a elegir y dame verdura. No, deja, no, carne no, te agradezco. Es muy poco lo que consumo de carne y tengo que consumir más en este momento, ¿no? De mi vida. Entonces, bueno, fui a una nutricionista, la Nutri Redondo, que con ella estamos trabajando a ver qué otros alimentos puedo incorporar para no comer tanta carne, de la cual yo no como. Y hoy comprendo por qué la voy como apartando, ¿no? Y yo creo que tiene que ver justamente con esta situación puntual en la que él vivió. Y, y bueno, y durante muchos años a mi papá no le funcionó el hígado y él no sabía, no tenía ni idea. Bueno, yo sí, lo supe como de un momento para otro, y mi gran salvación fue la piedra en la vesícula. Sí. Esa piedra sigue hoy, sigue conmigo, a la que le agradezco porque gracias a esa piedra se destapó todo lo demás, pero voy haciendo una alimentación también de la línea Ayurveda para, bueno, agradecer y que siga su camino de forma natural y tratar de evitar de pasar por una cirugía. Me gustaría tratar de evitar de pasar por una cirugía. Ok. Así que en un proceso estoy. Claro, y el síntoma entonces que tú trabajas es el de riñón específicamente para entender un poco más acerca de por qué el nódulo salió o tú estás trabajando otro síntoma. En consulta, en consulta estoy en el pack de economía, Ujú. así que estamos trabajando principalmente el tema sí, de territorio más que nada, pero bueno, sí, está ligado obviamente al riñón. Sí, al sentir, por más que tenga 10 casas, el sentir que que no son propias. Mm, ujú. Claro, Entonces, ahí hay una raíz de algo que no tengo ni idea. Por más que vos me digas, pero Flor, tenés una casa acá donde vivís, sí, pero sí, yo lo sé, pero internamente no te sé decir qué es lo que voy sintiendo. Ojalá pueda ser como Coco, que viajo y pero que de hecho lo estamos haciendo. si lo vas a hacer, así es, sencillamente Priorixins vas a poder viajar un poco a encontrar el origen de por qué sientes que este territorio no es tuyo, ¿no? Entonces, Exacto, sí, bueno, sí, sí. van ahí de la mano, va a llegar mucha información bien, bien interesante de por Por qué. eso en la cocina, por eso yo me siento que es mi territorio, ¿viste? Yo en la cocina, en la que sea, ¿eh?
yo puedo trabajar en una cocina súper chiquitita, que no tenga nada, y yo me arreglo. Digo, a ver, ¿qué hay? Listo, elaboro. Puedo tener una cocina que tenga todo y también me arreglo. Entonces es en un territorio en donde yo me siento que puedo sacar mi cualidad, las manos. Para mí las manos bendicen, las manos cuidan, las manos protegen. Yo amo elaborar panes, entre otras cosas, ¿no? Pero esa conexión con la mano entre la energía que uno emana y que lo vas y lo dejás y lo depositas en un producto. Entonces, eso me parece como súper maravilloso y algo tan simple, tan sencillo que todo el mundo lo hace en sus casas, no hago nada extraordinario, pero simplemente al ponerle esa intención, lo siento como que es buenísimo, al menos para mí, entonces es buenísimo. No, sí, sí. A ver, uno de los emprendimientos que yo tuve en algún momento fue una panadería y era pan artesanal hecho y lo llevamos a hoteles y es esa energía que tienes tú en las manos y lo que pones. Creo que esto no es una cosa que solo circula, digamos, por el tema del gremio de los cocineros, pasteleros, panaderos, sino que ya la gente sabe sencillamente por vivir en un hogar con personas que cocinan. Y es que a cada persona los alimentos les saben diferente porque hay algo que ponen, o sea, algo que ponemos de nosotros en el alimento que estamos preparando y que lo hace único. Y esa sensación que tú tienes de hacer el símbolo enfrente del horno y darle una protección, eso es muy inherente a muchísimas culturas. Si te fijas, el simple hecho de bendecir la mesa o de darle una bendición al alimento que estás a punto de comerte es algo que viene también, bueno, de religión católica, pero viene de muchas otras culturas también, ¿no? La bendición de lo que estás a punto de comer, ese cambiar la energía, en el Reiki también se hace, en el Theta Healing se hacen un montón de cosas, entonces es esta forma intuitiva que sabemos de que lo que estamos preparando es sagrado. No sé si entiendes lo que estoy tratando de decirte. Como Totalmente. poner atención en que el alimento que te vas a comer tiene el potencial de transformarte a nivel profundo también. Y no es solamente un alimento que te metes en la boca para nutrir el cuerpo y ya está. No, es algo más, es algo más profundo. Mira, te cuento algo. Yo me atiendo con una médica homeópata, además, donde me hago, no acupuntura, no me sale ahora, biomagnetismo, ¿sí? A mí todo lo que es acupuntura como que te pinchen, no, claro. Después yo hoy lo relaciono y lo entiendo. Estando en la incubadora me la pasaban pinchándome, entonces no quiero saber nada con todo eso. Pero volviendo a la médica homeópata, que la veo una vez al mes, ella me dice, vos, lo importante es que, por ejemplo, si vas a tomar semillas de psyllium a la mañana, que son antiinflamatorias, te ayudan a todo el sistema intestinal, ¿no? Lo importante que hagas lo que hagas es con la intención que lo hagas. Totalmente. Y eso me pareció hermoso. Me dice, porque si no, te puede no hacer nada. Vos pones una cucharada de psyllium con agua y lo tomás, quizás no te pasa nada. Pero ya cuando lo intencionás, cerrás los ojos y te conectás con eso, te puedo asegurar que eso va a tener un resultado positivo en tu cuerpo. Y algo tan simple como esto es lo mismo a la hora de elaborar, a la Claro, hora de comer y a la hora de sentarnos. es lo mismo Tal cual, como decir. de Masaru Emoto y cómo reacciona el agua a la intención que se le pone detrás o a la emoción que le vas poniendo detrás. Igual no es como una solución definitiva, pero para el alimento que estás consumiendo y para general cualquier cosa que estás haciendo, la intención que pones detrás de lo que estás haciendo sí importa. Hay que combinarla, obvio, con más temas como de profundizar en para qué estoy creando la realidad de esta forma y demás, así como con una alimentación saludable, la intención que pones y ahí ya tienes un conjunto para poder ir viviendo tu vida de una forma mucho más saludable en términos holísticos, ¿no? Exacto, sí, porque justamente esa integración de todo o sea, de todo eso te va a dar un resultado en cuanto uno también después lo lleve adelante. Por ejemplo, es como ir a yoga. Yo iba a prácticas de yoga antes de operarme. Eh, y después comprendí que lo fundamental fue después de la cirugía, mientras estaba internada, que digo,
yo le decía al papá de Sofía, Lucas, ay, haceme masaje en los pies, por favor, voy a meditar un poco, claro, porque entendí que ahí era el momento de llevar la práctica de yoga, porque es muy hermoso ir a yoga y escuchar la música y hacer la meditación, pero en el momento complejo, ahí es donde hay que ponerlo en práctica para ver si esto también es una herramienta. Yo la verdad que creo que todas las herramientas que nos ayuden a sentirnos mejor y a transitar, ir para adelante, maravilloso, pero hay que ir como al meollo en la consulta, ¿no? Sacar todo a flote y bueno, y empezar justamente a sanar aquello que fue quedando trunco en algún momento de la historia y dando vueltas. Pero comprendí eso, que si en ese momento no ponía como en práctica lo que estaba aprendiendo, no tenía ningún sentido. Claro, así es. Siempre podemos mirar eh, el potencial que tenemos de llevar nuestra vida de la mejor manera posible, pero hay que llegar a lo profundo y no usar de pronto estas diferentes vías como unas curitas o vías de escape para profundizar en nosotros mismos. Exacto. Sí. O holísticamente, o sea, hagamos todo. Aquí María Claudia se une y nos dice, la verdad, estoy viendo y sintiendo, leo significado profundo del alimento, no solo para el vivir, sino mucho más. Así es, María Claudia. Y nos saluda Olguita. Ay, qué lindo, Qué Olguita, gracias. hermoso. Gracias. Yo leo, no alcanzo a ver nada, porque me saqué los anteojos, porque si no la luz me molestaba. Así que vos lees por mí, Claro, Juanita. claro, yo te puedo oírlo también. Y es interesante de lo del pan también, porque fíjate cómo estás también en reparando a un padre, ¿no? El pan, Sí. como ese símbolo también de ese padre. Y acá nos hablas también de esta historia de cómo te acercas hacia papá, cómo está lo de la pastelería, cómo te acercas a tu abuela materna, cómo papá y la abuela materna son dobles. Entonces estoy segura que cuando profundices en eso, obvio tú estás trabajando un síntoma diferente, pero cuando vayas oyendo esas historias y lo pongas en contexto con lo que haces en la gastronomía, lo que haces en la alimentación consciente, vas a poder encontrar esas conexiones de, ah, claro, ya entiendo. No es un síntoma, yo amo lo que hago, amo hacer mi alimentación consciente, amo compartir con otras personas esto, pero ya entiendo de dónde viene el pulso inconsciente para hacer esto, ¿no? Muy bien. Claro, porque además ese pulso inconsciente, al principio uno parece no tener respuestas desde el consciente y desde el mental también. Yo muchas veces le digo a la mente, bueno, silencio porque no resolviste nada hasta este momento, así que en calma y vamos con el sentir que seguramente nos va a seguir guiando a las dos. Sí. Te quiero hacer tres preguntas porque ya se nos está acabando la hora y Ah, bueno, sí, yo sé, se nos fue muy rápido. La primera es, ¿quieres compartir con nosotros un poco de la receta que estabas haciendo el día de hoy? Contarle a aquellas personas que de pronto quieran seguir tu emprendimiento de alimentación saludable, ¿qué cosas hermosas estás creando hoy? bueno, me encanta. Después te voy a compartir la receta exacta. Pero la que hice hoy, por ejemplo, es de unos alfajores de chocolate y naranja que contiene harina de almendras, tiene huevos, un endulzante natural y no es la harina de almendras, lo que hice fue procesarla. O sea, procesé y lo terminé haciendo harina, ¿sí? Pero no es que la harina comprada propiamente dicha. Y después tiene un dulce de leche repostero con stevia y una cobertura de chocolate con naranja. Entonces te comes un bocadito dulce, lo tenés en el freezer para comer cuando vos quieras. También sirve para los niños en el colegio, como digo, mi mentora es Sofi, así que lo hice pensando en ella y que no caiga todo el tiempo en esto de comprarse algo en el colegio. Y además porque me encanta el alfajor, me recuerda a mi niñez, entonces cada producto que voy elaborando y que voy haciendo es un recuerdo desde mi infancia eh, a los amantes de lo dulce y pensando en mi papá, obviamente. Claro, no, suena hermosísimo, entonces ya estaremos muy Después pendientes. te comparto exacto la receta. Claro. Y no sé qué pasó, se nos cortó la transmisión en vivo, ya solo lo que yo recibí fue que
que se había detenido la transmisión. Espero poder recuperar toda la primera parte del vivo porque es un vivo hermosísimo donde Flor nos estaba compartiendo todo acerca de su historia con la alimentación consciente. A ver, ahí le avisé a Flor que ya estoy volviendo a poner el vivo para que se una y le demos cierre a este hermoso espacio que hemos compartido juntas. Hola Arnaldo, estoy contándole a todos los que estábamos en el vivo, que se nos cortó el vivo, que estábamos teniendo ahorita con Flor, con Florencia. Y estoy esperando que ella se vuelva a unir para darle cierre a que estábamos teniendo una conversación súper chévere acerca de la alimentación consciente. A ver. No sé por qué. Bueno, que espero poder recuperar la primera parte del vivo. Ya se unió Florencia. Aquí le vamos a dar a Arnaldo. A ver. Déjame ver. Ya le di entrada. Ay, Flor, no puede ser. Se, se ha cortado el vivo y estoy esperando ahorita a ver cómo recupero todo el resto de la grabación porque no sé cómo lo voy a recuperar, pero te estaba haciendo unas preguntitas finales. Yo igual, si lo recupero, subo las dos partes. ¿Listo? Dale, sí, Que sí. es, la primera era, bueno, ya hicimos la primera, que era la de la receta, que para que sepan Sí, aquellas personas que se están uniendo, Flor estuvo hoy preparando unos deliciosos alfajores con chocolate y naranja, cobertura de chocolate y naranja, que van a estar deliciosos, así que sigan su emprendimiento. Ahorita hablamos un poquito más de esto. La segunda pregunta es, de todo esto que tú has aprendido de ti misma a través de tener este bebé, que no es ya solo un emprendimiento, sino otro bebé más de tu empresa de alimentación consciente, ¿qué mensaje te gustaría darle a otras personas que se están acercando a lo que es la alimentación consciente y qué quieres compartir con ellos? ¿Qué les dirías si se están apenas acercando a esto? lo primero que voy pensando y sintiendo es que la comida nutra, que la comida nos nutre, que nos dé placer, que nos dé saciedad, que nos dé energía, que nos dé vitalidad, para que tengamos más energía al día siguiente. Me pasó por experiencia a tener una mala alimentación y eso me generaba desgaste, enojo, poca paciencia, poco disfrute, visión borrosa, mareos. Entonces, el tener una buena alimentación, no solamente de elegir lo que vamos a comer, si no podés, si no tenés una cuestión específica alimenticia, ¿no? Por ejemplo, el celíaco, ¿no? Para dar un ejemplo. Después lo trabajarán en consulta y demás, pero digo, a nivel general, si uno tiene la capacidad y la virtud de poder comer de todo, hacerlo eh, con ese sentido, ¿no? De comer todos los alimentos que te den saciedad, pero que te nutran, que te sientas bien, que te den energía. Si eso no sucede, es porque hay algo que hay que modificar. Más allá del descanso, más allá del caminar, más allá de la vida social, de tener ese amor propio, ¿no? Porque básicamente es un amor propio y es el cuerpo el que te acompaña, el que uno eligió, ¿no? Para venir a este mundo, a esta tierra, y es un gran tesoro y hay que cuidarlo porque te va acompañando. Entonces, si uno se abandona en algún punto, la termina pasando mal. Y también es una decisión y elección de cada uno, ¿no? Pero como regalo y como mensaje, que tengamos la capacidad de un fin de semana, uno se da los gustos, come. Yo como absolutamente de todo, pero elijo cómo, en qué cantidad y cuándo. Entonces, teniendo como esos pilares, uno puede tener una vida en plenitud, con un solo riñón. Muy bien, así es. Y para las personas que están oyendo tu historia o que se unieron a nosotros, que se van a unir después, ¿podrías compartir con ellos cómo es la mejor manera de ponerse en contacto contigo, ya sea para iniciar un camino de consultas porque resonaron mucho con tu historia y les gustaría trabajar contigo, o
porque están interesados en saber más acerca de tu emprendimiento de alimentación consciente y les gustaría empezar a seguirte, de pronto pedir cosas para tu emprendimiento. Me encantaría que esto sea, siga expandiéndose y creciendo de la forma que vaya evolucionando. Yo sé que la pastelería cada vez va a ir mutando porque ya lo voy sintiendo. Pero actualmente, bueno, yo soy de Buenos Aires, vivo en Comodoro Rivadavia, en Chubut, la ciudad del viento, una hermosa ciudad que me está dando muchos frutos en muchos aspectos y de acompañamiento. Y el perfil se llama Archi, que es @archicdr. Y bueno, quienes estén interesados, entrando al perfil, van a poder ver no solo el catálogo de los productos que elaboro productos clásicos algunos, pero siempre pensando que el azúcar sea equilibrado, moderado, que contenga mucho contenido de fruta, y luego también una pastelería sin gluten. No elaboro para celíacos, eso siempre lo aclaro, porque para el celíaco, como trabajo algunas harinas de trigo y algunas harinas integrales, entonces necesitas un sello específico. Entonces siempre aclaro que es una alimentación que sea variada, que tenga una fusión de endulzantes, ya sea con azúcar mascabo, con pasas de uva, con dátiles, con la misma fruta. Hace poquito hice un taller que es todo de la línea orgánica integral, donde endulzan absolutamente todo con la fruta. Entonces, para quien quiera incorporar a su vida un alimento, ya sea dulce, porque hago también algunos productos salados, y tener como listos en el freezer para en algún momento, en alguna ocasión, en algún cumpleaños, bueno, estoy para recibirlos. Y algo que me da como un gran placer es que muchos de los que compran y que piden un producto me dicen que tal o cual producto les recuerda a su mamá, a su infancia, cuando eran chicos, que tienen una conexión ese producto con una historia de ellos. A veces me cuentan cada historia profunda, por ahí yo voy a entregarles un paquete y me cuentan algo que abre en su corazón y yo quedo, te venía a traer una tarta de manzana con canela, pero ¿no? El espacio y el vínculo que se da con la persona es maravilloso. Así que los espero cuando gusten. Y muchas gracias por tu tiempo, por tu dulzura, por tu sencillez. Y para nosotros, quienes recién estamos iniciando en este camino, tener ese espacio vale oro. Ay, no, qué hermoso a ti, Flor, que hayas aceptado la invitación y que hayas abierto tu corazón para que todos podamos oír de tu historia y seguro que esto termina generando acá, em, termina sembrando semillitas en los corazones de cada uno y si resuenan con tu historia van a empezar a profundizar en ellos mismos. Me ha pasado mucho que en estos espacios las personas vienen, lo ven y dicen, claro, esta historia resuena muchísimo con la mía y empiezan a abrir puerticas para descubrir cositas que necesitaban ser descubiertas y sacadas a la luz. Entonces, el placer es mío de haberte recibido acá. Y bueno, estaremos en contacto, viendo cómo sigues moviéndote, evolucionando dentro de Humano Puente, creciendo y ya. Y si en algún momento tenemos la oportunidad de unirnos nuevamente en otro vivo, estaría muy feliz porque fue un rato muy agradable contigo. Para mí también. Te mando un beso enorme y agradecida también a este crecimiento, ¿no? Humano Puente para mí es mi casa, es todo aquello que fui soñando y construyendo desde mi nacimiento hasta el día de hoy en adelante. Yo me río a mí misma, escucho los podcasts y ¿de qué me río? De mí misma porque digo, Flor, yo voy a ser consultora, comunicadora, embajadora, no, me mata todos los títulos que me pongo, pero en realidad lo que más me interesa y lo que más me daría placer es poder comunicar todo esto de una forma sencilla para quienes jamás escucharon de la existencia consciente y de todo del mundo que te abre, que hasta el día de hoy yo digo, ¿cómo hicieron Pablo y Lucrecia para crear esta corriente tan hermosa, tan maravillosa, que realmente uno siente que está en su casa, está en su lugar? Entonces eso ya te da como ese abrazo eh, que te acompaña, ¿no? Que uno no está solo, que uno está acompañado, que uno está guiado por también nuestros ancestros. Yo agradezco a toda mi familia, la que no conozco y la que también me está apuntalando en algún punto de lo que ellos no pudieron sanar,
yo poniendo el pecho y el amor para hacerlo por mí y por ellos. Así que te mando un beso grande. Es. Muchísimas gracias a todos aquellos que se unieron para la primera parte como para esta. Y vamos a esperar poder rescatar esa primera parte porque es hermosísima. Pero bueno, estaremos viéndonos pronto. Muchísimas gracias y que estén bien. Gracias.